Solo Dios puede hablar de Dios. Nosotros simplemente balbuceamos. Solo Dios puede hablar de Dios. Nosotros simplemente balbuceamos. Una mañana iba con unos de mis amigos, íbamos hacia el seminario. Uno de ellos era maestro ahí y yo estaba terminando mis estudios y estábamos reflexionando sobre varias propuestas de teología. Y entonces este amigo dijo esta frase: solo Dios puede hablar de Dios, nosotros simplemente balbuceamos. Y él dijo, es una cita de Karl Barth, y Barth fue uno de los teólogos, si no es que el teólogo más importante del siglo XX, pero que encierra su frase, encierra una profunda realidad. Tú y yo simplemente balbuceamos. Solamente Dios puede hablar de Dios, porque solamente alguien con el conocimiento que Él tiene y con las palabras que Él tiene y con el dominio de la realidad que Él tiene puede explicar y hacernos entender la, la realidad, la verdad. Y bueno, nosotros hacemos nuestro esfuerzo porque somos mortales, porque somos finitos y porque tarde que temprano nos empezamos a dar cuenta que lo que pensamos que sabemos realmente sigue quedándose corto en relación con Dios. Necesitamos, como te decía en el devocional ayer, seguir investigando, leyendo, orando y aprendiendo de Dios. Y por supuesto que es posible conocer lo que Él quiere revelar a nosotros. Porque una vez más, solo Dios puede hablar de Dios y tú y yo simplemente balbuceamos. Así como un bebé, ¿verdad? Cuando su mamá lo está cargando, ella le está hablando en un lenguaje conocido, pero el bebé hace sonidos. Y la mamá disfruta mucho eso, el papá disfruta mucho de los sonidos, los balbuceos del bebé, del niño. El niño no entiende nada ni expresa nada, pero hay una conexión profunda. Y así me parece que hace Dios muchas veces con nosotros, porque solamente Dios puede hablar de Dios y nosotros solamente balbuceamos. Y en nuestros balbuceos decimos un montón de cosas acerca de Él que realmente pues necesitan ser repensadas, reanalizadas, reflexionadas y por supuesto algunas de ellas retiradas, ¿verdad? O sea, vueltas a tirar porque simplemente no sirven y hay que cambiar, hay que transformar nuestras percepciones y nuestras concepciones de Él. Por eso Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque en el mundo que él estuvo, el mundo del siglo I, era un mundo muy religioso. Se hablaba mucho de Dios, todas las personas a su alrededor citaban a Dios, y sin embargo, las personas que según más sabían de Dios, que eran los fariseos o los escribas o los doctores de la ley, simplemente hablaban de un Dios bastante lejano a las personas. Un Dios hasta cierto grado inhumano. Un Dios que simplemente les pedía a las personas una serie de requerimientos, una serie de liturgias y una serie de sacrificios y una serie de cosas que las personas realmente ni podían cumplir. Y entonces, pues como no las cumplían, pues estaban desechados. Pero Jesús se encargó de revelarnos a otro Dios, al Dios verdadero. Y por eso dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y no dudes que algunos de tus percepciones y de tus conceptos acerca de Dios estén también pues equivocados, distorsionados. Por eso esta serie de devocionales han tenido el objetivo y han perseguido el fin de que tú y yo nos acerquemos lo más posible al Dios de Jesucristo. Fíjate cómo dice aquí Baxter Kruger: en la vida y muerte de Jesús, el Espíritu Santo se abrió camino al sufrimiento y a la ceguera humanos. Eso fue lo que hizo Jesús en su vida y en su muerte. Abrirse camino al sufrimiento y a la ceguera humanos. En nuestros mundos internos destrozados, el Espíritu trabaja para revelar a Jesús dentro de nosotros, de modo que podamos encontrarnos con Él en nuestro propio pecado y en nuestra propia vergüenza, comenzar a ver lo que Jesús ve y conocer a su Padre con Él. Eso es lo que quería Jesús, mostrar que en nuestra ceguera y en nuestra miseria, mostrar que en nuestra desazón y en nuestra soledad, en nuestro tremendo vacío existencial, allí Él podía hacer algo, reconstruirnos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Eso es lo que hizo Jesús con las personas que estaban cerca de Él durante su vida aquí en la tierra. Ayudarles a reconstruir sus vidas destrozadas, sus vidas llenas de desesperanza y de soledad. Entonces, en la vida y muerte de Jesús, el Espíritu Santo se abrió camino al sufrimiento y a la ceguera humanos. Mientras que la religión, el Dios que la gente conocía, el Dios que la gente incluso adoraba, Jesús viene a decirles: ¡hey! Ese Dios no es el Dios verdadero. ¡Hey! Tienen que encontrar al verdadero Dios, porque ese Dios de quien les hablan no es el Dios verdadero. Lo llaman Dios, pero es un Dios religioso, es un Dios lejano, es un Dios que nada tiene que ver contigo, es un Dios que no es el verdadero Dios. Y por eso Jesús, dice allí el Evangelio de Juan 17:3, dijo así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En nuestros mundos internos destrozados, el Espíritu trabaja para revelar a Jesús dentro de nosotros, de modo que podamos encontrarnos con Él en nuestro propio pecado y en nuestra propia vergüenza, comenzar a ver lo que Jesús ve y conocer a su Padre con Él. Eso es el objetivo de Jesús, el deseo de Jesús: presentarnos a su Padre, presentarnos al Padre Celestial, para que nos demos un abrazo, para que podamos percibir su calor paternal y para que aún en medio de nuestros constantes balbuceos, aún en medio de nuestros sonidos que no tienen mucho que decir y que nos atrevemos a mencionar bastantes cosas sobre Dios, pero que no están tan claras o tan precisas, solo Dios puede hablar de Dios, pero nosotros balbuceamos, y en esos balbuceos Dios se regocija, así como el papá y la mamá cuando están cargando al bebé y abrazándolo, pero oyendo los balbuceos del bebé. Así me parece que hace Dios con nosotros. Sale a nuestro encuentro, y aunque balbuceamos, Él se goza de que podamos acercarnos y relacionarnos con Él. Que Dios te bendiga.